Este es el Messerschmitt ME-262. Pertenecía a una nueva era, que habría de revolucionar la aviación. De haber llegado un año antes, podría haber alterado el resultado de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto, el destino de la moderna Europa. Cuando entró en servicio en 1944, el avión a reacción ME-262 era el avión de combate más avanzado del mundo. En manos de un experimentado piloto, el Messerschmitt 262 era invencible. Para los primeros pilotos aliados que se le enfrentaron, el avión inspiraba odio y terror. Sus motores a reacción eran solo uno de los aspectos más revolucionarios de esta increíble máquina. El 262 también anunciaba la llegada de la tecnología del ala en V. Con una velocidad máxima de 860 kilómetros por hora, podía superar a cualquier avión de la época. Este 262, bellamente restaurado en el Museo del Aire del Espacio de la Real Fuerza Aérea, fue uno de los muchos aviones capturados por los aliados. Algunas de las lecciones que se aprendieron allanaron el camino que conducía a una nueva era, la del avión a reacción. Las primeras pruebas con motores a reacción comenzaron a principios del siglo. Uno de los primeros intentos que utilizaron el empuje generado por turbina lo realizó Enrico Anda en 1910. Utilizó un primitivo sistema de turbina. Durante su primer vuelo, el pequeño aparato se estrelló y se incendió. Después de la Primera Guerra Mundial, los motores supercargados con la unidad MOS que se encuentra en ese biplano Packard incrementaron el funcionamiento del motor con pistones. Con él se lograban tantas nuevas marcas de altitud que era difícil llevar un registro. El primer avión a reacción se desarrolló en Gran Bretaña. Frank Whittle, un expiloto de la RAF, frustrado por la indiferencia del gobierno, probó el 12 de abril de 1937 el prototipo de su motor, el W1X. De ese modo comenzó una nueva época. Al mismo tiempo en Alemania se modificaron los vuelos de prueba con el cohete híbrido Heinkel HE-112, que tenían un gran apoyo gubernamental. El régimen nazi deseaba ver más aviones propulsados a reacción. Se modificaron 4 HE-112 para probar el cohete prototipo, pero solo uno voló con éxito. En la década de los 30, los diseñadores de aviones alemanes evitaban las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles. El avión de combate HE-70 Blitz voló posando como un veloz avión postal. Mientras Hitler ganaba el control, se promovían los avances en la aviación. Se ponía énfasis en la velocidad y se probaban nuevos sistemas de propulsión. El tratado que se había firmado en 1919 no tenía contemplado los motores a reacción ni los cohetes que parecían pertenecer al mundo de la imaginación. Los vecinos de Alemania no sabían que el diseñador de motores Hans von Oheim, bajo el patrocinio de Ernst Heinkel, ya habían desarrollado el avanzado motor a reacción. El 27 de agosto de 1939, su dispositivo elevó al pequeño Heinkel HE-178. Ese fue el primer avión a reacción de la historia. 5 días después, el mundo se encontraba en una guerra que habría de durar 6 años. Hitler comenzó la guerra con la esperanza de una conquista fácil, utilizando su poderío aéreo para atacar rápida y devastadoramente. En los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas alemanas arrasaron a Europa. Victoria tras victoria, la necesidad de un avión impulsado por reactores no causaba mucho interés. A los ojos del Führer, nada podía detener el poderío de la Luftwaffe. Las tropas del Reich marchaban en París. Europa se había derrumbado ante la poderosa maquinaria de guerra alemana. Parecía que no era necesario un avión mejor y más rápido. La Luftwaffe continuaba siendo invencible. Pero los vientos de la victoria cambiaron, en lo que se inmortalizó como la Batalla de Inglaterra. Los pilotos británicos y alemanes contendieron en los cielos de Gran Bretaña. Hacia finales de 1941, la fortuna había cambiado.
El orgullo de la Luftwaffe yacía hecho pedazos sobre la fortaleza que era la isla británica. Entonces Alemania buscó un avión más rápido y fuerte. De nuevo se pensó en la posibilidad de un avión a reacción. El primer avión de combate con dos motores a reacción fue el Heinkel HE-280. La pasión de Ernst Heinkel por los aviones de alto rendimiento había creado una larga lista de éxitos en este nuevo campo. Al verlos tomar el sol en el Museo Aeroespacial Gosford de la Real Fuerza Aérea, es difícil ponerlos en perspectiva. Pero hace 50 años, esta máquina estaba envuelta en el periodo de 6 años más violento y letal de toda la historia de la humanidad. Hace 50 años, el Messerschmitt 410 era una de las armas de agresión con las cuales Adolfo Hitler planeaba someter al mundo occidental. En 1942, cientos de ME-410 cruzaban los cielos de Europa con un solo propósito: destruir a los hombres y las máquinas de guerra que rodeaban a Alemania. En forma apropiada, estos aviones y la línea de la cual salían eran conocidos por los pilotos de la Luftwaffe como los destructores. La historia de los destructores es tan importante porque en muchas formas refleja las necesidades y mala suerte de la Luftwaffe misma. Los destructores no eran un avión en particular, sino toda una clase. Y debido a que se les dio tantos usos, escoltas, destructores de tanques, cazas nocturnos, deben haber sido los aviones más versátiles y ambiciosos de la guerra. La línea de los destructores encarnó por primera vez en el Messerschmitt Bf-110. Originalmente diseñado como escolta de bombarderos, el 110 se embarcó en su vuelo inicial en 1936, pero se necesitaron varios años de duro trabajo antes que la nave de dos motores estuviera lista para el servicio. En los años anteriores a la guerra, el más grande campeón de los destructores era nada menos que el mariscal de la Luftwaffe, Hermann Göring. Este de la Primera Guerra Mundial preparaba sistemáticamente sus fuerzas para el inevitable conflicto, reconociendo el ascendente del poder aéreo e intentando recopilar el arsenal más formidable que el mundo había visto. Este es un Junkers 86, siendo uno de los primeros bombarderos monoplanos de la Luftwaffe. Su supervivencia depende precariamente de las armas que lleva a la batalla. Esa vulnerabilidad indujo a los planificadores militares a buscar la forma de dar a los costosos bombarderos, como el 86, una mejor oportunidad de regresar. Cuando los motores más poderosos entraron en escena, surgió la esperanza de que la próxima generación de bombarderos alemanes pudiera realmente derrotar a los enemigos. El Dornier Do-17 fue el resultado de ese optimismo. Construido con un blindaje sumamente liviano, para un bombardero, el avión resultaba bastante ágil. Debido a su curiosa forma, el Do-17 pronto fue apodado el lápiz volador por los pilotos que lo volaban. El pariente más próximo del Dornier en esa época era un bombardero bastante avanzado, el Heinkel HE-111. Los estrategas alemanes fantaseaban acerca de que, en el conflicto venidero, flotas de esos aviones de guerra gobernarían los cielos y poco después el suelo bajo esos cielos. Pero con estas esperanzas llegaron las preocupaciones. Las lecciones aprendidas en España, pagadas con la vida de los aviadores, habían enseñado a la Luftwaffe que estos rápidos bombarderos eran aún muy vulnerables ante el fuego enemigo. La solución era clara: las flotas de bombarderos necesitarían cazas de largo alcance para que los escoltaran. Solo entonces podrían ser derrotados los sorpresivos ataques de los caza enemigos. La idea de una escolta de cazas de largo alcance no era completamente nueva. En Norteamérica, la Bell Aircraft había luchado con el concepto y había encontrado su propia respuesta. Las grandes distancias requeridas en esas misiones solo serían posibles con un gran avión bimotor, aún más grande que muchos bombarderos de la época. El Air Acuda fue el primer esfuerzo de Bell en esa dirección y mostraba varias características novedosas, incluyendo varias hélices colocadas en la parte de atrás de las alas. Esto permitía que la barquilla delantera de cada motor escondiera el aguijón de una ametralladora y de un cañón de grueso calibre.
El enorme caza nunca llegó a la línea de producción, pero el siguiente producto de la compañía, el Airacobra P-39, sí lo hizo para llevar miles de pilotos rusos al combate en el frente oriental. Con la tecnología existente, aún no era posible un caza bimotor efectivo. En esa época, la tecnología dictaminaba que un avión, al menos un avión de alto desempeño, debía estar construido casi completamente con metales, aluminio, acero. Ese era el material para los aviones militares. En la fabricación de aviones, la madera estaba siendo rápidamente relegada al pasado. Y para finales de los años 30, la transición casi se había efectuado. Aún así, había quienes favorecían la liviandad proporcionada por la construcción de madera. Futuros diseños reivindicarían su posición. Esta sorprendente nave aérea fue diseñada por el famoso holandés Anthony Fokker. Designada como el modelo G1, era más conocida como Mower, la podadora de césped. Y desafortunadamente sus objetivos nada tenían que ver con el ruido que hacía, más bien indicaban que sus armas harían cualquier cosa en el camino. De 2 motores, varios asientos, varias misiones. Cabía en el concepto de los destructores perfectamente. El diseño de Fokker era extremadamente ágil, algo de lo cual muy pocos destructores podían alardear. Irónicamente, esto se debía en parte a las alas de madera del avión. Desafortunadamente, para los holandeses, se habían construido muy pocos en el momento de la invasión alemana. El interés por el hombre y su destino deben ser siempre el fin principal en toda empresa técnica, a modo de que las creaciones de nuestra mente sean una bendición y no una maldición para la humanidad. Esto fue lo que dijo Albert Einstein a sus colegas en 1931. Pero antes de terminar la década, los científicos en la Alemania nazi desarrollarían muchas armas bélicas nuevas. Para 1943, las investigaciones en la Luftwaffe sacaron el arado AR-234, conocido como el Blitz. El nuevo bombardero a propulsión trajo una nueva dimensión a la guerra aérea. Capaz de volar más alto y más rápido que cualquier avión aliado, el AR-234 era ideal para el reconocimiento y vino a ser el precursor de los modelos U-2 y SR-71. En el campo de batalla, la habilidad para observar y predecir los movimientos enemigos ha sido siempre crucial. Con el advenimiento de globos como este, Cockcat-1 de la Guerra Mundial, avesados observadores eran llevados sobre las trincheras para ver a través de las líneas enemigas. Los grandes zeppelines, más sofisticados y más ligeros que el aire, llevaron más allá el arte del reconocimiento aéreo. Pero los globos y dirigibles eran extremadamente vulnerables, por lo que los aviones convencionales entraron pronto en uso. Con el advenimiento de la fotografía aérea, se podían capturar en película las posiciones dentro de las líneas enemigas para analizarse después. Pero los aviones de reconocimiento iban fuertemente armados y las pérdidas eran enormes. Cuando la guerra comenzó de nuevo en Europa, las columnas nazis sabían exactamente qué esperar, ya que las posiciones enemigas estaban detectadas antes del comienzo de la batalla.